Vale. Vale, bienvenidos a este episodio de podcast, que estamos aquí en la Complutense y bueno, pues primero una breve presentación. Nosotros somos estudiantes del máster de Psicología Social de la Complu y bueno, pues tenemos aquí a mí misma, que yo me llamo Laura, y tenemos aquí a Guillem, Buenas tardes. a Andrea, Hola, buenas tardes. también tenemos a Uxía Hola, buenas tardes. y a Marina. Hola, buenas. Y pues bueno, hemos venido aquí a este podcast, a este episodio, para hablar de un tema que se ha normalizado mucho entre los jóvenes universitarios, que son pues las drogas y su consumo recreativo tanto antes como durante como después de esta experiencia universitaria. Así que... Las drogas ilegales, para concretar, ¿no? En concreto, sí, Vale, ilegales. perfecto. Así que, nada, también hemos traído las opiniones de un experto en concreto y también hemos traído datos más empíricos y también testimonios personales para que no todo sea nuestra Correcto. opinión y que sea subjetivo. Así que, nada, yo primero os voy a lanzar una pregunta, chicos. Vale, a ver. Y es bueno, ¿qué pensáis sobre la presencia de drogas en la universidad? ¿Qué experiencia habéis tenido? ¿Qué pensáis? Yo, si puedo empezar, pienso que igual no tiene una relación totalmente directa, pero que sí que hay como muchas cosas que podemos relacionar. Sobre todo pensar que son jóvenes que muchas veces se encuentran solos, fuera de su zona de confort, y eso puede provocar pues una libertad entre ellos y como ganas de probar y, ¿cómo decirlo? Como entrar en un grupo, sí, curiosear, y ese tipo de cosas, ¿no? Para integrarse en un grupo nuevo. Sí. Perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. También creo que eso, estar en un nuevo entorno conocido y todo es y tal, aunque antes hayas tenido alguna experiencia con las drogas, es verdad que es como que de repente es como que puedes tener más acceso, más contactos, eres más mayor, tienes más ganas de experimentar, y yo creo que sí que puede ser como un factor que te como impulsa Influye, ¿no? a probar, sí. Total. Claro, porque al final sales del instituto donde conoces a todo el mundo y demás y te metes en la universidad y tienes que hacer amigos nuevos, entonces la manera más fácil de socializar al final es en un entorno festivo y tal, y entonces ahí llama la curiosidad Sí, sí. y creo que es más fácil empezar a tomar contacto con las drogas una vez que entras a la universidad, ya sea por presión social, adaptación, curiosidad y Claro, demás. al final que hacen los jóvenes un fin de salir de fiesta, ¿no? Sí, La mayoría. adaptación. Así que Ya. en esa estamos. O sea que vaya, que es todo este tema de curiosear, integrarse, vaya, pues todo este tema que en la universidad todos vivimos, ¿no? Sí. Vale, las chicas me habían traído, Marina y Uxía, me habían traído unos datos bibliográficos sobre todo este tema y contanos un poquito y ahora Sí, porfa. opinamos. Sí, para empezar, sobre todo, algunos datos sobre el Observatorio Europeo de Drogas y de Toxicomanías. Para empezar, España es uno de los principales productores ilegales de marihuana de la Unión Europea y además, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 37,5% de la población de entre 15 y 64 años ha probado alguna vez en el cannabis, casi el 3% lo consume a diario y la edad media de primer consumo ronda los 18 años, Guau, que es lo que muy vamos jóvenes, ¿no, considerando, sí, claro, Marina? misma edad de empezar la universidad, como podemos O sea, sí. haber comprobado. También, por otra parte, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 85,3% de la población reconoce que el consumo de cannabis de manera semanal puede causar problemas de salud, pero sin embargo, según el CIS, el 50% de los ciudadanos apoya la legalización del cannabis, Guau. lo que es paradójico en cierta parte porque esto ya es bastante contradictorio, ya que se considera que el cannabis es una droga bastante aceptada y que se consume de forma muy amplia, pero a la vez pues, es una conducta dañina. Por otra parte, estudios como la investigación de Álvarez Roldán y otros colaboradores, más en población universitaria, han visto que los estudiantes universitarios que consumían habían desarrollado técnicas de negación del riesgo, lo que quiere decir que no parecían ser conscientes de los problemas que puede ocasionar el hecho de fumar y que confiaban en su capacidad para hacer un uso de forma controlada y responsable. El típico yo controlo y todo Total. esto. Sí, ¿cuántas veces lo hemos escuchado esto? Exacto. Y por otro lado, la mayoría de los universitarios coincidían que la principal vía de consumo son los porros y que los jóvenes han normalizado completamente el consumo de los porros. Sin embargo, los consumidores y los no consumidores discrepan, ya que los consumidores consideran que el cannabis puede ayudar en cierta parte a regular la salud y el estado de ánimo. Esto los no consumidores pues no es algo que consideren que ocurra. Sí, además, en otro estudio publicado por la Revista Española de Salud Pública en febrero de este mismo año, se observó que el 21% de estudiantes habían consumido cannabis durante este periodo del último año y el 15% en el último mes. Además, los consumidores frecuentes presentaron un menor rendimiento académico, una mayor tendencia al policonsumo y a conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo abusivo de alcohol y a mantener relaciones sin protección. También presentaron una mayor incidencia en la ansiedad y en brotes psicóticos, respectivamente un 43 y un 10%, frente a las personas que no consumían ningún tipo de droga. A mayores, este dato es bastante llamativo, el 92% de las admisiones en tratamientos de menores de 19 años fueron por consumos de cannabis y esta sustancia Es heavy, estuvo es muy heavy. La verdad que sí. Y esta sustancia estuvo implicada en el 57% de las urgencias hospitalarias por drogas ilegales, Wow. también en estos jóvenes.
Además, cuando fueron atendidos por urgencias, la mayoría fueron relacionadas con el consumo y presentaron síntomas como la ansiedad en un 46%, la agitación en un 35% y un 3%, que es poco, pero aún así es llamativo, de los casos estuvieron vinculados a accidentes de tráfico, lo cual pues es bastante peligroso. Sí. Bueno, y en resumen, este estudio confirma que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por los jóvenes españoles y la principal causa de consecuencias sociosanitarias dentro de este grupo poblacional, ¿no? Además, los autores de este estudio también advierten sobre la creciente banalización de sus riesgos, la mayor potencia del THC dentro de las drogas que se compran y se consumen, y una necesidad de reforzar las políticas de prevención y salud pública para contrarrestar que se normalice en tan mayor medida este consumo entre los adolescentes y los jóvenes. Sí, o sea, al final sí que tienen percepción de... O sea, no tienen percepción mucho del riesgo, pero les ocurren episodios graves y aún así siguen consumiendo. O sea, cosa que es un poco paradójica. Totalmente. Hay ciertas personas como que sí que notan la percepción del riesgo y creen que fumar porros, digamos, es algo malo y que es dañino para la salud, pero por otro lado hay un porcentaje altísimo de personas que lo siguen consumiendo. Total. Una paradoja, sí. Vale. Hemos traído 2 testimonios, ¿vale? Chulo. Casos reales, cercanos, no diremos nombre por un tema de privacidad, pero voy a empezar yo con una amiga mía de Barcelona. Ella es muy íntima mía, muy amiga mía, y le hemos pasado unas preguntas y hemos sacado las siguientes conclusiones. A ver, lo que vimos en relación al contacto de las drogas es que ella, por ejemplo, suele empezar a los 17 y 18. Como habíamos visto ya lo que nos comentaba, de hecho, Marina, nuestra compañera Marina, en lo de la media. En este caso, ella nos comenta que fue la marihuana, y fue por curiosidad, ¿vale? No fue otra cosa. Y también, bueno, nos comenta que el alcohol no le terminaba de gustar y se sentía a gusto pues, con la marihuana. Nos comenta que no fue ni rebeldía, que no fue una decisión impulsiva, fue más bien algo para, pues, encajar, algo distinto, socializar de otra manera. O sea que más que curiosidad también era los otros lo están haciendo, voy a hacerlo yo Total, también. dejarse llevar, ¿no? Digamos. Sí. A ver, en cuanto al entorno, ¿vale? Ella nos dice que tiene claro que el alcohol, el tabaco y la marihuana están muy normalizados, pues también vemos que coincidimos con los informes de nuestras compañeras. Sí. Es ya casi dice una rutina social, heavy, una rutina social, o sea, como ir al cole, Rutina ¿no? social. Muy loco. Pero el alcohol también, rutina social. Correcto, ¿tú crees? alcohol, tabaco y marihuana, fíjate. Madre mía, la comí completa. Sí, y seguimos con la carta del menú, seguimos con la cocaína y el MDMA nos comenta, ¿vale? Que no se ven tanto, pero que sí que percibe que el consumo está creciendo. Y nos dice que lo preocupante es que muchos jóvenes lo ven como algo ligero, sin pensar demasiado en el futuro y en los riesgos reales que tiene. Vale, otra cosa que también comentamos, lo de la paradoja, ¿no? Nos dice, ella también es como que nota como una relación con las drogas con el tiempo, como que la gente cambia su percepción. Al principio hay una postura firme, muy en contra, y que luego llega y se crea esa curiosidad y ganas de experimentar. Reconoce, ¿perdona? Esa duda, sí. Sí, es una paradoja, sí, lo vemos siempre. Reconoce también que aunque en algún momento puede darte una sensación de libertad o de expansión personal, al final esa libertad es falsa. Es como una trampa, lo que empieza como una diversión, pues acaba convirtiéndose en una dependencia o para muchos jóvenes una pesadilla, chicos. Sobre el contexto universitario, lo que yo comentaba también al principio, que no vemos una relación directa, pero sí que dice que tiene que ver con el entorno y las personas con las que te juntas. Al final, las razones para consumir suelen ser bastante comunes, ganas de evadirse, divertirse, conectar con los demás, etc. ¿Qué más nos comenta? Bueno, sí, dice que a veces el hecho de no consumir puede tener que ver con una buena educación, haber pasado una experiencia fuerte cercana o tener amor propio. O sea que cuanto mayor amor propio tengas, menos vulnerable eres. Una fortaleza, podríamos decir, ¿no? De uno mismo. Menor necesidad de encajar. Claro. Claro, totalmente. En lo de necesidad de encajar sí que lo entiendo. Eso sí que es verdad. Pero bueno. Al final, Yo creo que sí. Si tienes amor propio no necesitas validarte con nada, ¿no? Sí, pero si ella usó las drogas como una forma de curiosidad. Me gusta. Podría ser, yo creo, un tema para el siguiente capítulo, chicas. Me gusta este tema. Vamos viendo. Vale, y acabo, perdonad. Finalmente nos dice algo muy llamativo, y es sobre la conciencia que hay y sobre las consecuencias. Muchos jóvenes piensan que mientras se sientan bien o sigan funcionando, adelante, no pasa nada. Pero claro, no suele pensar en lo que eso puede dejar a largo plazo. Es el confundir el estar vivo con el estar sano. Claro. Y eso sería, pues eso, el testimonio de esta amiga de Barcelona que fue a una universidad pública. Siguiente testimonio lo tenías tú, Andrea, ¿verdad? Vale, bueno, pues yo os voy a contar lo que mi amiga me transmitió a mí. Vale. Ella ha ido a una universidad privada. Vale. Entonces vamos ¿Alguna a ver diferencia? si- A ver qué. A ver, Venga. si igual hay diferencia, igual Genial. no la hay. Vale, me comenta esta amiga que ella cree que en el entorno universitario privado
en su caso, no estaba normalizado las drogas, pero que en los entornos en general de personas de 18 o 20 años sí cree que esté normalizado. En su caso no, porque era una privada y a lo mejor pues eso tiene algo que ver, Sí, pero tema que familia, en sí. general, Mm. sí. Ella cree que la droga que está más normalizada en su contexto es el M. El M. Sí, el M, El MDMA. En eso coincidimos, pues. eso es, o el cristal. Porque son como las drogas por las que se empiezan, las drogas duras con las que se empiezan Ujú. cuando sales de fiesta y tal, son las primeras que como que pruebas. Más accesibles, ¿no? Digamos. También más accesibles, Vale. igual más baratas que la cocaína Claro, también. claro. Factor importante. También los porros están súper normalizados, pero en otros contextos que no son festivos, porque claro, los efectos que te da el M o que te dan los porros Claro. pues son contrarios. Entonces, los porros están normalizados, pero a lo mejor para planes rollo más... Un tardeo, podríamos decir, por ejemplo. Por ejemplo. Un tardeo. Bueno, su relación con las drogas ha cambiado a lo largo del tiempo porque cuando ella empezó a fumar porros a lo mejor como con 17 años o 16 y el M lo probó antes de entrar a la universidad. Muy joven, ¿no? Uf. Sí, Pequeño. ha seguido consumiendo y consume a diario porros y Ujú. casi siempre que sale de fiesta consume algún tipo de droga, cocaína, speed, M, lo que en ese día pues Le apetece. haya Lo que surja. le apetezca, claro. efectivamente. Ha cambiado porque al principio me cuenta que se tomaba a lo mejor un cuartito de pastilla y con eso ya iba toda la ¿Sí? noche eufórica y tal, pero que ahora ya lo ha normalizado y necesita más. Claro. Sí, una dependencia, Sí, sí, sí. una habituación a Claro, consumo. claro. Entonces sí que ha cambiado de antes consumir menos, ahora consumir más. Y aunque ella dice que la percepción del riesgo, ella la tiene porque ella ha estudiado cosas relacionadas con la salud y así, y sabe perfectamente los riesgos que hay y aún así lo hace. Entonces cree que es importante que la gente tenga toda la información sobre los efectos que tienen las drogas, pero que cree que aún así la cosa no cambiaría mucho. Porque, por ejemplo, en su ocasión, o sea, en su situación, ella es, digamos que es consciente de los peligros, Claro. pero lo sigue haciendo igual. Y Es esa paradoja todo el rato, ¿eh? Muy heavy. De rozar con el peligro, de Sí, sí, sí. ser consciente de los peligros que tiene. Y jugar con ellos. Ujú. Vamos a guardarnos estos testimonios un poquito, lo que Vale. pensamos, ¿vale? Porque tenemos Genial. aquí ya al experto que... ¿Ya está aquí? Sí, ¿Diego? ¿Es Diego? Wow. tenemos a Diego, tenemos aquí a nuestro experto para hablar de esto, Diego Fernández Piedra, ¿vale? Diego es un profesor de la Complu, de la UCM, y pues bueno, ha hecho varios trabajos académicos sobre el consumo de drogas, entonces es nuestro Invitado de honor. genial experto. Así que, Uxía, si quieres presentarle. Hola Diego, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho perfectamente. Buenas tardes, Diego. Nosotros también te escuchamos a ti. Sí, bueno, has podido escuchar un poco la introducción que te acaba de hacer Laura, si quieres añadir algo más al respecto. No. Vale, bueno, Está bien, es que cuando me conecté yo estaba hablando, entonces no he ya, terminado bueno, de has podido escuchar escuchar un todo. poquillo, sí. Claro. Bueno, y después, bueno, pues ahora nos gusta hacerte unas breves preguntas y la primera es, ¿cómo definirías el consumo recreativo de las sustancias? Ujú. Bueno, os podríamos liar largo y tendido y bueno, como sé que esto es un formato, pues bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya sabéis que yo, bueno, imparto clase en el área, en el departamento de psicología social, y antropología, en el área de psicología social, pero además llevo muchos años desarrollando mi carrera en lo que sería Energy Control, que somos una organización que trabajamos desde la reducción de riesgos y daños en consumo de drogas. Entonces, bueno, yo quería acotar un poco que desde esta perspectiva, desde lo que es la psicología social y desde la reducción de riesgos y daños, casi cualquier conducta aprendida en la que se media el consumo de este tipo de sustancias y que sea socialmente mediada, podría ser entendido pues como este gran constructo que es el consumo de drogas. En este caso, podríamos decir que hay como varias variables, valga la redundancia,
en las que intervendrían. Y por eso a mí me gusta decir que podemos hablar de lo que sería consumo experimental, en el que las personas tienen sus primeros contactos con las únicas razones de experimentar con las sustancias, el regular, en el caso de que tú de manera habitual pues recurras a alguna de ellas, el instrumental, que es cuando tú consumes algunas drogas con algún tipo de interés instrumentalizado. Por ejemplo, si medías el uso de cualquier tipo de sustancia estimulante para que tú no te duermas, para rendir en los exámenes y todo esto. Hay otro tipo de uso que es el que se llama narcotizante, que ese ahora mismo se habla mucho, sobre todo mezclado con el contexto de la gente más joven, que es cuando tú tienes alguna sensación, alguna emoción, alguna percepción de la que tú quieres huir. A veces también se habla del consumo que evita y que evoca ciertas cosas, pues te narcotiza a través de ello. Uno de los ejemplos más claros es el consumo que se vinculaba con la heroína en la crisis de los 80, en el que muchas personas pues utilizaban este consumo para narcotizarse de una sociedad que estaba realmente muy limitada. El nocivo, que es el que he escuchado que decíais antes ayer, las relaciones de dependencia, en el que cuando una persona ya evidencia y es consciente de que cierto consumo de sustancias le hace mal, pero a nivel físico, a nivel psicosocial y todo esto, y se mantiene. Y luego sería el recreacional, que es el recreativo, en el de manera voluntaria y generalmente vinculado a contextos de ocio y de interacción social, en el que las personas lo consumen única y exclusivamente con la búsqueda del placer, la relajación, la cohesión grupal y todo esto. En este caso, lo que debemos de ver que como está vinculado, como os decía al principio, a una serie de conductas y mediados socialmente, está muy influido por ciertas normas sociales percibidas, vinculado con los procesos de identidad social, con dinámicas grupales y todo esto. Entonces, a mí me gusta decir que ya de por sí el consumo de drogas es una práctica social muy compleja. En este caso, el vinculado con lo recreativo, pues es muchísimo más, porque hay que ver qué se entiende por ocio, cuáles son los contextos que se entienden por ocio, cómo funciona el micro y el macrogrupo y todo esto. Entonces, pues bueno, sería algo complicado. Es realmente complejo. Pero más que nada sería todo esto. Aquel uso en el que tú, sobre todo, lo vinculas y lo relacionan pues con ciertas prácticas y con ciertos espacios vinculados con lo que socialmente se entiende en la cultura en la que estemos como ocio, como algo recreativo. Vale. Vale, y hablando de estas circunstancias externas, ¿no?, que comentas que incitan o no a la gente a consumir, ¿crees que el cambio de contexto, tanto personal como social, que supone la entrada a la universidad, es un factor de riesgo para el inicio del consumo de estas personas jóvenes? Sí. Utilizar conceptos como factor de riesgo, factor de protección, a mí no me terminan de gustar mucho porque están vinculados con todas estas teorías prevencionistas antiguas, pero si lo que decíamos es sí, son procesos que pueden influir tanto a su consumo como al abandono y a la modificación de algunos, diríamos que sí, sin dudarlo. Cuando tú entras en la universidad, digamos que a nivel de personas, a nivel personal, todo esto implica una transición en los roles y en el contexto social. Se puede ver incluso muchas veces asociada a las teorías de los ritos de paso, que ya sabéis que Edwin van Gennep hablaba un poco de todo esto, como estas modificaciones en nuestros roles, en nuestras posiciones, es lo que se espera en toda esta deseabilidad social y todo. El individuo entra y pasa a integrarse en nuevos grupos de referencia con nuevas normas y con nuevos valores donde se pueden dar y se pueden legitimar y normalizar ciertos comportamientos en los cuales pues algunos de ellos estarían vinculados al consumo de drogas. Aquí veríamos entonces cómo pues hay ciertos procesos muy vinculados con la psicología social que podían, ya digo, tanto influir de manera positiva como incentivar el consumo, como a través también retrotraerlo, como son todos estos procesos de influencia, el tema del aprendizaje social, que ya sabéis que lo explicaba fenomenal Bandura, esta situación de búsqueda de pertenencia y de identidad social en grupos y en contextos nuevos. Bueno, es lo que os estaba diciendo. No hay una relación entre entrar a la universidad y que tú automáticamente te pongas a consumir ciertas drogas, pero sí que estas transiciones y esta nueva asunción, esta nueva llegada a nuevos contextos, puede que dentro de estos propios grupos que tengan y que funcionen que tengan sus propias normas, por esta deseabilidad social, por estos procesos de influencia, haya ciertos consumos y tú, a la hora de tratar de adaptarte en el grupo, pues les incorpores o todo lo contrario,
Claro. por poner un ejemplo. Imaginaros que una persona que consuma cannabis de manera habitual le da por apuntarse a estudiar educación física Claro. o cualquier grado que tenga que ver con la actividad física, y probablemente su grupo de referencia tenga una serie de normas y una percepción en la que si esta persona quiere meterse, quiere insertarse dentro de ellos, pues igual lo que haría es, cuando mínimo, influir en esa percepción y a lo mejor incluso relajar o rebajar cuáles son sus pautas o su consumo de manera habitual. Ahora, bueno, tenemos una última pregunta que ya has respondido con anterioridad, pero si quieres añadir algo más, nos gustaría volver a preguntarte cuáles crees que son los motivos que pueden llevar a una persona a comenzar a consumir drogas de manera recreativa en la universidad y los motivos que pueden llevar al no consumo, ¿no? A mí siempre me gusta explicar que el tema del consumo de drogas, siempre desde una perspectiva psicosocial, hay que romper un poco con todos estos posicionamientos preventólogos y sobre todo drogocentristas, en los cuales parece que muchas veces es el consumo de ciertas sustancias la que genera esas relaciones de dependencia, ese mantenimiento o incluso esa peligrosidad a la hora de consumir ciertas sustancias. Si nosotros lo que hacemos es incorporar una perspectiva vía psicosocial, como decía, por ejemplo, una persona que estudió el tema del consumo de heroína en la guerra civil estadounidense, y que se dio cuenta de que cuando los soldados en la guerra de Vietnam de Estados Unidos se volvían a lo que sería su casa, muchos de ellos dejaban de consumirla. Entonces, lo que nos muestra todo esto es que hay que entenderlo todo desde una variable triple, no solo la droga, sino lo que sería la droga, el individuo y el contexto. Claro, siempre. ¿Esto a qué nos llevaría? Pues que los motivos para iniciar el consumo no tienen que ser solos, pues, o las variables individuales, o la variable de lo que sería la propia sustancia, o la variable del contexto. Sería un triunvirato de todas estas variables que os estoy diciendo. Como veíamos antes, en algunos casos puede ser la influencia del grupo, el deseo de pertenencia, la curiosidad, la búsqueda de placer, el moderado social, y otros incluso para no consumir, pues como ponía antes el ejemplo, el generar esa identidad alejada de las drogas, grupos de pertenencia alternativos, una percepción realista con respecto al riesgo. Imaginaros también una persona que tiene ciertos consumos vinculados al ocio de MDMA y se pone a estudiar medicina y empieza a comprender un poco cómo funciona toda la química de estas sustancias, a lo mejor termina alejándose. Pero sí que lo que yo quería decir un poco aquí al final es que es algo mucho más complejo que hacer analogías simples entre llegas de un contexto a un contexto B y te puede hacer que vuelvas a consumir, sino que todo es mucho más complejo y entraría en todas estas variables, sobre todo individuales, contextuales y de la propia sustancia. Entonces, en este caso, que es para ya cerrar un poco, los motivos que pueden llegar a una persona a que comience a consumir, pues esa presión de grupo, ese contexto nuevo, hacerse notar, esa nueva identidad, pero que los mismos prácticamente valdrían para que cambiase unos hábitos con respecto a otros. Entonces, es algo mucho más complejo que decir, si vienes a la uni vas a fumar porros porque estás en Somos Agua, por ejemplo. Claro, sí. No, está claro que es un tema como mucho más complejo aparte de la universidad. Así que bueno, muchísimas Muy interesante, Diego. Sí que es verdad que no hemos tenido, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta psicología social, no solo el individuo, sino también el contexto en el que vive y también sus condiciones biológicas. Me ha gustado mucho la doble cara de la moneda esa, ¿no? Que te puede afectar para mal la uni, pero te puede afectar para bien también. Exacto. Al final eres con quien te juntas, ¿no? ¿Se llama eso? Sí, no, y también igual la formación, sobre todo en ámbitos más biológicos, igual te da una concepción sobre el tema y sobre cómo te afecta, cambia tu percepción sobre los riesgos y eso al final pues... Da que pensar. Sí, abre los ojos o no. Y esto, relacionándolo con los testimonios, la verdad que entra todo bastante en coherencia la verdad que con lo que nos contaba Diego. La verdad que sí. Mucha relación vemos ahí en por la misma línea. En la mayoría de los temas que hemos tratado. Podemos comentar una cosilla también que nos la va a comentar Marina y es sobre un grupo focal que hicimos nosotros hace unas semanitas, que también pues tenemos una opinión más que es la de los propios compañeros de nuestro máster. Exacto, dentro de las propias conclusiones a las que llegamos en el grupo focal, las personas a las que les hicimos este grupo focal consideraban que la entrada en la universidad sí tenía que ver y que en algunos casos sí que era una vía de entrada al consumo recreativo, ya que pues daba generalmente por curiosidad o por manera de encajar en aquellos grupos de personas en los que se consumía de alguna forma,
ya sea por lo que se comentaba antes de que eres con quien te juntas y todo esto, pues juntarse con grupos con los que consumen podía tener que ver con este comienzo de consumo en personas universitarias, y que consideraban que por el tener ideas antidrogas, el tener esa quizás conciencia mayor acerca de lo que implicaba el consumo y de los peligros de este, tenía que ver, era una especie de factor protector, y que por otra parte la normalización en entornos familiares, en entornos amistosos, o estar lejos de tu ciudad natal y no tener pues ese punto de referencia al que llegar tras haber consumido, también tenía que ver con pues posiblemente aumentar este consumo recreativo o tener pues más tendencia a empezarlo. Claro, o sea, En general, pues eso, las drogas más consumidas, lo que se comentaba en general, el cannabis y el M y el popper, Claro. sobre todo en entornos de fiesta. es curioso, es algo que en el grupo focal que yo lo que no había pensado era en estar lejos de casa, quieres integrarte socialmente, pero también te beneficia el hecho de que llegas a casa y nadie te va a echar la bronca si llegas, Total. colocado, si llegas, da igual, porque ¿quién? No está ¿Quién la te va a mamá o ver? el papá para No están, no echarte la están. bronca. Ujú. Entonces a mí eso me gustó mucho. Sí, sí, Y sí. yo quería añadir también que igual también un factor de protección, aparte de tener unos valores firmes y así, podría ser el tener miedo o respeto a Sí. ciertas drogas porque crees que igual pues miedo a que te dé una sobredosis, por ejemplo. Y entonces creo que eso también puede ser protector en ese sentido, el tenerle cierto respeto. Ujú. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y también, perdón, es que iba a decir, se me había ido. Es que si has tenido alguna experiencia mala que te ha dado a lo mejor un coma etílico o algún amarillo Un alguna amigo tuyo vez, igual. o a lo mejor lo has vivido por experiencia Ujú. vicaria y tal, creo que eso también va a hacer que igual le cojas un poquito más de tal Ujú. e igual no lo hagas, que igual lo sigues haciendo, Sí, sí. ¿sabes? Esa famosa paradoja que tanto ha Sí, salido en Totalmente, el pero creo capítulo que de hoy. igual si vives una experiencia negativa con las drogas, pues puedas parar por paranoia o lo que sea. Ujú, Bueno, y ujú. también se comentaba en el podcast, ¿no? Que esta persona que decía que ella nunca ha estado a favor del consumo ni lo estará, decía que ella se ha movido siempre en ambientes de mucha fiesta y mucho consumo de drogas, y al final lo que sentía por esa gente era pena, ¿no? Total. Entonces también De verlos tener tirados. claro, y- la percepción externa de no consumir, ver a la gente que consume y verla en situaciones completamente, bueno, pues Ujú, que no te ujú. gustaría verte también, pues quizás como que reafirma esos ideales sobre estar en contra de las drogas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Muy complejo, la mucho. verdad. Para cerrar este broche, chicos, quería preguntaros yo qué opináis ahora. Yo repito, o sea, para mí la palabra con la que me voy hoy es paradoja y complejo. O sea, creo que es un tema que al final, como nuestro profesional nos ha confirmado, es un tema que no puedes sacar un titular directo de esto es así o hay esto que es tener en así. cuenta muchos factores, sí. Ujú. Correcto. Sí. Yo pensaba que la gente cuando entraba a la universidad era bastante antidrogas o ya consumía y por tanto no iba a cambiar la cosa, pero efectivamente hay que tener en cuenta muchos factores y que bueno, hay algunos que son bastante más vulnerables que otros y a esos Ujú. tal vez hay que echarles el ojo de vez en cuando. Exacto. Total. Nada, yo creo que, o sea, no sabía que estaba tan normalizado el consumo de los porros, por ejemplo, porque, por ejemplo, en mi contexto sí que hay bastante normalización de esta sustancia, pero no sabía que tan en general estaba tan normalizado el que tu grupo de amigos, como nos comentaba una compañera en el grupo focal, en cada fiesta tomase drogas. O sea, pensaba que no había tanta normalización de drogas Mm. ilegales y drogas psicoactivas. Yo considero que eso, que en general se ha visto a lo largo de todo el episodio de podcast, que la droga no es simplemente la sustancia que te tomas, sino el contexto en el que estás y que Totalmente afecta de acuerdo, vaya. completamente a absolutamente todo, a tu inicio de consumo, a que continúes consumiéndolo, los entornos en los que estés, las personas con las que estés y que es muchísimo más complejo, es lo que decía Guillem. Que es mucho más complejo que un simplemente la droga es mala porque tal y que simplemente un cartelito igual de no consumas porque es malo no sé qué puede hacer No llega de la no misma llega de la manera. misma manera. No. Totalmente, y al principio del episodio como que hemos
hecho mucho hincapié en los universitarios porque consideramos que era un grupo vulnerable, porque es un contexto nuevo, muchos se van de sus casas, se ven solos, no tienen a sus padres, todo esto que hemos comentado, y al final te das cuenta de que pues puede ser, pero es un tema, pues lo que decían mis compañeros, ¿no? Muchísimo más complejo, va muchísimo más allá del hecho de irte de casa y pues sí, totalmente es un tema que merece mucho la pena estudiar. Sí, hay que pensar. Sí. Pues Seguiremos, ¿no? Seguiremos hasta Seguiremos la en ese próxima. estudio. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Les dejamos Chao. con el programa de la tarde.